Estamos iniciando. Buenas tardes a todos, a los que ya están aquí conectados. Esperemos que en el transcurso de esto, ¿verdad?, se vayan añadiendo algunos otros. Bueno, ya estamos en el último capítulo 12 de nuestro manual de Sanidad y Milagros. Y pues qué emocionante, ¿no? Ya es el último capítulo. No sé cuánto tiempo llevamos, ¿verdad? Pero logramos cubrir 2 manuales completos y creo que bastante a detalle, ¿verdad? Yo creo que si escribiéramos todo lo que se le añadió, saldrían otros volúmenes ahí, ¿verdad? Fácilmente. Bueno, estamos entonces en el capítulo 12. Dice el tema de nuestro manual en la página 99 es la sanidad y el perdón, ¿sí? Y vamos a ver cómo están relacionados y cómo trabajan juntos, cómo van de la mano, ¿sí? El perdón y la sanidad mueven todas las cosas, ¿verdad? Y son como una herramienta que Dios liberó, ¿verdad? Para hacer misericordia sobre nuestras vidas, ¿sí? Bueno, este capítulo 12, ¿verdad? Empieza diciendo qué tiene que ver la sanidad con el perdón de pecados, ¿verdad? Pero bueno, ya hemos hablado en todo este manual, hemos estado tocando este punto pues muchas veces, pero yo quiero leerte en mi Biblia. Voy a ir a mi Biblia, libro de Romanos, capítulo 5. Libro de Romanos, capítulo 5, y escucha lo que dice aquí la escritura. Dice, te voy a leer desde un par de versículos, versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, dice el versículo 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Así que vemos aquí en la Escritura, ¿sí?, en la Biblia, cómo el pecado, ¿verdad?, fue la puerta de entrada de la muerte, ¿sí? Por el pecado entró la muerte, ¿sí? Y la enfermedad, habíamos comentado en estas últimas clases, que es ese proceso de muerte que se desata, ¿verdad?, en la vida de la persona que es golpeada por una enfermedad, ¿verdad?, que cae en enfermedad. Y entonces vemos cómo esa enfermedad, ¿verdad?, entró al mundo por el pecado, ¿verdad?, que abrió esa puerta. ¿Sí? Abrió el pecado abrió la puerta a la muerte y entonces entra esta enfermedad, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que el remedio para el pecado es la redención de Jesucristo. Así que tú y yo tenemos, ¿verdad?, en Cristo Jesús la respuesta eh, eh, a toda esta mortandad, ¿sí?, por causa de la enfermedad. Entonces el remedio para la enfermedad se encuentra, ¿verdad?, aunque seamos repetitivos, en la redención de Cristo, ¿sí? Así que esto tiene que quedar bien afirmado en nuestro corazón. Y habíamos visto aún en la misma escritura cómo llama la Biblia, ¿verdad?, a la enfermedad. En el libro de Hechos, capítulo 10 y versículo 38, dice la escritura cómo Dios ungió
dice, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo éste haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces Jesús lo vemos, ¿verdad? Caminando bajo la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Y dice que iba haciendo bienes y sanando, dice la Escritura, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces vemos cómo la enfermedad, ¿sí? Es la manifestación, ¿sí? Del poder del diablo que opera, ¿verdad? Trayendo muerte y destrucción, ¿verdad? Que oprime, ¿verdad? A este mundo. Y solamente por el poder de Dios podemos romper este poder del diablo, ¿verdad? Que se desata en enfermedades. Entonces vemos cómo Jesús es nuestro Salvador, pero es también nuestro sanador, ¿sí? Bueno, yo quiero que vayamos entonces aquí a nuestro manual, aquí en la página, estamos en la página 99, y empieza, ¿verdad? Con una escritura que es muy hermosa, ¿verdad? Esta escritura dice el libro de Santiago, Santiago capítulo 5. ¿Sí? A mí siempre me ha gustado ir a la palabra de Dios, a la escritura. Y entonces vamos al libro de Santiago y estamos en el último capítulo del libro de Santiago. Y dice el versículo, Santiago capítulo 5, versículo 13, empieza, ¿verdad? Con una pregunta. Dice el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno afligido? Dice, haga oración. ¿Sí? La respuesta, ¿verdad? Para las aflicciones, ¿verdad? Para esas presiones y opresiones, ¿verdad? Es la oración. ¿Está alguno alegre? Dice la Escritura. Dice, pues cante alabanzas, ¿verdad? ¿Estás alegre? Canta. ¿Sí? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces nos está dando tres, ¿verdad? Pudiéramos nosotros decir, ¿verdad? Que nos está mostrando un patrón bíblico, ¿sí? ¿Te acuerdas que dice la Escritura en el Antiguo Testamento y cordón de tres dobleces en el libro de Eclesiastés? Cordón de tres dobleces, dice, no se rompe, ¿verdad? Fácilmente, o sea, no, o sea, resiste, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Armamos en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Para formar una fortaleza en nuestro ser interior, ¿verdad? Levantar una fortaleza de protección en nuestras vidas, ¿sí? Necesitamos nosotros, ¿verdad? Estos tres cordones, ¿verdad? Y entretejerlos, ¿sí? El cordón de la oración, el cordón de la alabanza, ¿sí? Y el cordón, ¿sí? De la unción, ¿verdad? De la unción, que es lo que la Escritura nos enseña, ¿sí? Entonces, cuando vienen los ataques, ¿verdad? Estamos afligidos, ¿verdad? Y aún sabemos que veíamos estas últimas clases, ¿verdad? Que el estrés, ¿verdad? El estrés, las presiones intensas fuertes, ¿verdad? Aún, ¿verdad? Las cargas emocionales, ¿sí? En la página 99, ¿sí? Las cargas emocionales, ¿verdad? Nos liberan, ¿verdad? Liberan presiones en nuestras vidas, ¿verdad? Liberan aflicción y entonces nosotros tenemos el recurso, ¿verdad? El recurso de la oración. Entonces tú y yo tenemos que ser, ¿verdad? Nos tenemos que convertir en esos hombres de oración continua, ¿sí? Tenemos que ser hombres y mujeres, ¿verdad? Que perseveramos en la oración, ¿sí? Y entonces oramos todo el tiempo, pero cuando vienen los ataques, ¿verdad? Pues redoblamos la oración, ¿verdad? Y nos enfocamos, ¿verdad? En esas aflicciones, ¿verdad? Y combatimos esas aflicciones, ¿verdad? Con oración, ¿verdad? Y entonces a través de la oración empezamos a desbaratar, a desarticular las estrategias del infierno, ¿verdad? Que lanzan queriendo golpear nuestra vida de fe, ¿verdad? Pero en oración nos mantenemos fuertes y en oración
prevalecemos, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces viene, ¿verdad? Viene entonces el gozo en el corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos venciendo. ¿Sí? Y entonces en la medida que nosotros nos convertimos en vencedores, pues nos gozamos, ¿verdad? Y entonces dice, ¿está alguno alegre? Dice, cante, o sea, alabe a Dios, ¿verdad? Levante alabanza, cante alabanzas, ¿verdad? Y entonces tu vida de oración y de alabanza tienen que estar, ¿verdad? Empezando a entretejerse, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el cordón empiece a ser más fuerte, ¿verdad? Y tu vida pueda empezar a tener fortaleza y a resistir, ¿verdad? Un poco más, ¿sí? Y luego dice, ¿está alguno enfermo? Bueno, cuando ya fue la persona golpeada, cuando ya fue la persona eh, 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 entró, ¿verdad? En ese proceso de enfermedad, entonces dice la escritura, ¿verdad? Tenemos que hacer algo bien especial. Dice, llame a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? O sea, está diciendo, llame, ¿verdad? A las autoridades de la iglesia, o sea, comuníquese y avíseles, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que muchas veces como cristianos queremos pasar solos, ¿verdad? Por ese trecho, por ese camino de enfermedad, ¿sí? Y entonces, no, pues no nos comunicamos, muchas veces nos damos cuenta que la persona, ¿verdad? Pues pasó por tiempos de enfermedad, ¿verdad? Pero ya nos enteramos cuando la persona pues ya pasó por muchas cosas difíciles, ¿verdad? Y finalmente pues logró salir ahí, ¿verdad? Y le costó trabajo, pero salió adelante y después nos damos cuenta, ¿verdad? Pues que había pasado por una situación muy tensa, ¿verdad? Pero pues nunca llamó, nunca nos enteramos. Entonces, la iglesia se tiene que convertir, ¿verdad? En esa fuente, ¿verdad? De protección también, ¿verdad? Para las vidas de los hijos y de las hijas de Dios. ¿Sí? La iglesia se tiene que convertir en ese muro de protección, ¿verdad? Y entonces cuando tú llamas a la iglesia, ¿verdad? Pues la iglesia se entera, ¿verdad? Entonces la autoridad de la casa, las autoridades se dan cuenta, ¿verdad? Y entonces van a acudir, ¿verdad? Y dice, lo primero, dice, oren por él. Entonces se va a levantar una cubierta de oración, que va a levantar una cubierta de protección, ¿verdad? Que va a ayudar, ¿verdad? A que las cosas empiecen a alinearse, las cosas empiecen, ¿verdad? A meterse en el orden divino, ¿verdad? Y la oración pues se va a convertir en una fuente, ¿verdad? Que sostenga, ¿verdad? A la persona en esos momentos de enfermedad, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Como la iglesia, ¿verdad? Te refuerza, ¿no? Sabes que no vas pasando por ese valle de enfermedad solo, sino que la misma iglesia, las oraciones te están ayudando y todo. Pero dice, llame a la iglesia, ¿verdad? Y oran por él. Y luego dice, únjanlo, ¿sí? Únjanlo con aceite en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué tiene que haber, verdad? Pues tiene que haber un cuidado ya más personal, ¿verdad? Una visita tal vez, o si la persona, ¿verdad? Tiene oportunidad de ir a la iglesia y todo, pues entonces a ambos casos, ¿verdad? Es una respuesta que hay ahí de cooperación, ¿sí? Y entonces viene la unción, ¿verdad? Únjanlo con el aceite, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Nos damos cuenta que necesitamos ese tercer cordón, que es la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Viniendo a nuestras vidas, que nos unjan, ¿verdad? Para que la unción del Espíritu Santo empiece a operar en nuestras vidas, ¿sí? Y dice el versículo 15 dice, y la oración de fe, dice, salvará al enfermo. Entonces, y el Señor dice, lo levantará y si hubiere cometido pecados, dice, le serán perdonados. ¿Sí? Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Que el versículo 15, ¿sí? Dice, y la oración de fe no dice sanará, ¿sí? Sino que dice salvará. ¿Sí? Y entonces nos damos cuenta, ¿sí? Que la sanidad está incluida en la salvación. ¿Sí? La sanidad es parte de la salvación. Y nos damos cuenta, por esta condición, ¿verdad? Que, que, que es el poder de Dios, ¿verdad? Que se libera para poder romper, ¿verdad? El lazo de opresión que lanza el enemigo, ¿verdad? Y entonces, te había dicho hace ratito que solamente el poder de Dios puede romper el poder de la enfermedad, el poder del diablo, ¿verdad? A través de la enfermedad. Entonces nos damos cuenta, ¿sí? Cómo la escritura, ¿verdad? Pues nos enseña a levantar una fortaleza alrededor de nuestras vidas, ¿sí? Y, y vemos, ¿verdad?, como el ministerio del Señor Jesucristo, ¿verdad?, era un ministerio de sanidad y milagros,
¿sí? Y el Señor Jesús dice que caminó este camino, dice cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder. Entonces, esta palabra, ¿verdad? Ungió con el Espíritu Santo y ungió con poder, ¿verdad? Son las dos unciones que necesitamos, ¿sí? Y entonces cuando la iglesia, ¿verdad? Unge a la persona, está imponiendo manos sobre la persona y a través del aceite, que es un símbolo del Espíritu Santo, ¿sí? La unción viene sobre la persona que está pasando por esa opresión, ¿verdad? Para que se rompa ese lazo, ¿verdad? Ese poder opresor del enemigo. Y entonces se desaten señales, se desaten prodigios, se desaten, ¿verdad? Maravillas, ¿sí? De acuerdo, ¿sí? A la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, yo quisiera nada más poner énfasis que como iglesia necesitamos nosotros orar, ¿sí? Que se desaten milagros, ¿sí? Como respuesta de la presencia de Dios. Nosotros tenemos que, ¿verdad? Declarar en oración, ¿verdad? Como equipo de oración y de intercesión, ¿verdad? Que la iglesia pueda recibir esa cubierta de protección a través de la oración, ¿verdad? Y que al mismo tiempo, ¿verdad? Se pueda levantar o sea, que se establezca ese manto sobre la congregación, ese manto de milagros, ¿sí? Ese manto de milagros. Cuando estudiábamos más, no sé cuántos capítulos atrás, en el libro de Hechos, ¿sí? Eh, Ahí era, ¿qué? El capítulo 4 del libro de Hechos, ¿sí? En donde vemos a los a la iglesia, ¿verdad? Uniéndose en oración, ¿sí? Y haciendo una petición al cielo, ¿verdad? Y en el versículo 29, ¿sí? Eh, dice, y ahora Señor, dice, mira sus amenazas, ¿sí? Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, ¿sí? Entonces, lo primero que la iglesia hizo, ¿verdad? Ya como congregación, ¿verdad? Ya como iglesia, ¿sí? Fue pedirle, fue poner delante de Dios, ¿verdad? Estas palabras, ¿sí? Dice, mira sus amenazas, ¿sí? Y entonces sabemos que el enemigo, ¿verdad? Lanza sus amenazas, ¿sí? El enemigo empieza a decir, ¿sabes qué? Te voy a matar, ¿verdad? Y voy a enviar enfermedad sobre tu vida y te voy a matar, ¿sí? O sea, el enemigo quiere desarticular el poder de la iglesia, el enemigo quiere romper la unidad de la iglesia, el enemigo quiere, ¿verdad? Desbaratar la fuerza de la iglesia, ¿verdad? Y él va a usar, como yo lo he entendido, ¿verdad? Esa vara de azote, ¿verdad? O sea, va a azotar a la iglesia con enfermedades, ¿no? Y entonces la iglesia nos tenemos que unir, ¿verdad? Y decirle, Señor, concédenos, ¿verdad? Concédenos, Señor. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando le decimos al Señor, Señor, mira sus amenazas, ¿sí? Entonces, estamos nosotros diciéndole, Dios, ¿sí? Se ha declarado la guerra, ¿sí? Se ha declarado la guerra, mira sus amenazas, ¿sí? Viene el destructor, ¿sí? Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Dice que lleno del ungido, fue ungido con Espíritu Santo y con poder, ¿verdad? Ibas, dice, haciendo bienes, ¿sí? Y sanando. Y entonces, cuando hay una declaración de guerra, ¿verdad? En el mundo espiritual, ¿verdad? Se empiezan a mover las potencias del cielo y del infierno, ¿verdad? Pero sabemos que la unción es la que empieza a echar fuera. La unción, ¿verdad? Del Espíritu Santo y de poder empiezan a hacer retroceder, ¿verdad? Las potestades del infierno, ¿verdad? Las empiezan a echar hacia atrás, ¿verdad? Y se empiezan a romper, ¿verdad? Los poderes de enfermedad. Y entonces, ¿qué iba haciendo Jesús? Haciendo bienes, ¿sí? Entonces quiere decir que iba rompiendo, que iba desbaratando, que iba desarticulando las obras del infierno, ¿sí? Todas esas obras de estructuras, ¿verdad? De tinieblas que mantienen a las gentes cautivas, ¿verdad? Aprisionadas, y el Señor iba sacando a libertad a los presos, ¿verdad? Iba dando libertad a los cautivos, ¿sí? Iba predicando las buenas nuevas, ¿verdad? Iba dando buenas noticias, ¿sí? Pero también dice la Escritura que iba sanando a los oprimidos por el diablo, ¿sí? Entonces, Señor, concédenos con todo de nuevo
de que hablemos tu palabra, ¿sí? Que no nos intimide la declaración de guerra del infierno, ¿sí? Que nosotros nos levantamos en la unción del Espíritu Santo y de poder, ¿sí? Para caminar, ¿verdad? Como caminó Jesucristo. Y entonces dice el versículo 30, y mientras nosotros, Señor, hablamos con denuedo tu palabra, mientras nosotros, ¿verdad? Le hablamos a los cautivos, ¿verdad? Y les llevamos esperanza y les llevamos las buenas nuevas de salvación, Señor, ¿sí? Extiende, dice, tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Sí? Bueno, Señor, nosotros oramos en esta noche ya, Señor, que tú nos concedas, Señor, que tú nos concedas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos, Señor, que, que tu evangelio y tu palabra, Señor, se manifiesten, Señor, a favor, Señor, de tu iglesia, Señor. Yo te pido, Señor, que tu iglesia entienda, Señor, que estamos en tiempos de guerra, Señor, en tiempos en donde, Señor, tu iglesia, Señor, se levanta como ese ejército, Señor, de Jesucristo, Señor, que estás dispuesto, Señor, a alinearse, Señor, y a caminar bajo las órdenes, Señor, del capitán de los ejércitos, que es Jesús, Señor. Señor, y concede a tu siervo, Señor, que venga ese denuedo sobre cada uno, Señor, de los que estamos, Señor, en esta noche, en esta clase, Señor, que venga, Señor, un denuedo nuevo, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, de tal manera que tu palabra, Señor, pueda brotar de nuestros labios, Señor, con la unción, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, que la hablemos con fuerza, que la hablemos con potencia, Señor, que la hablemos con valentía, que hablemos tu palabra, Señor, que tiene el poder de romper, Señor, los lazos y los yugos del infierno, Señor. Señor, que tu palabra no sea contenida, Señor, que la voz de tu iglesia no se calle, Señor, por la declaración de guerra, Señor, sino que sea, Señor, esa declaración de guerra, Señor, nos haga levantarnos en guerra con un coraje santo, Señor, sabiendo, Señor, que el reino de los cielos sufre violencia, Señor, y los violentos, Señor, arrebatan, Señor, y mientras tú extiendes tu mano, Señor, declaramos, Señor, que en Agua Viva, Señor, y con cada uno de tus hijos, Señor, a donde ellos tú los envíes, Señor, que ahí en ese denuedo, Señor, para hablar tu palabra, Señor, ellos puedan ver tu mano, Señor, extendiéndose, Señor, sobre todos los que estén en ese lugar, Señor, para que se hagan sanidades y milagros y señales y prodigios mediante el poderoso nombre de tu santo Hijo Jesús, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque, Señor, milagros se van a desatar, Señor. Declaro, Señor, que estamos en los tiempos de milagros, Señor, en los tiempos de sanidades, Señor, en los tiempos, Señor, de maravillas, Señor, y es el poder, Señor, para hacer milagros, Señor, y señales, ¿sí? Los que, Señor, rompen, Señor, lo natural, Señor, para que lo sobrenatural se empiece a establecer. Señor, declaramos, Señor, la sanidad divina, Señor, fluyendo como un río, Señor, y llevando, Señor, alivio, Señor, a todos los que han estado bajo la opresión demoníaca de las enfermedades. Yo te doy gracias, Señor, por lo que tú has estado haciendo, Dios. ¿Sí? Sí, gracias te damos en el nombre de Jesús. Bueno, dice aquí nuestro manual. Dice, como estuvimos viendo en el capítulo anterior, las raíces de las enfermedades, ¿sí? Y vimos que la principal raíz está ligada al pecado, de ahí sale todo, ¿sí? Y fue la desobediencia la que dio entrada al pecado, y el pecado trajo consigo como consecuencia, a través de enfermedades y de muchas cosas, ¿verdad? Trajo la muerte, ¿sí? Entonces sabemos, ¿verdad? Que está ligada la desobediencia, está ligada al pecado, ¿verdad? El pecado entra por causa de la desobediencia, y dice, así como por un hombre, ¿verdad? Entró el pecado, dice, y por el pecado entró la muerte. Entonces sabemos que Satanás, ¿verdad? Es el autor de las enfermedades, ¿sí? Y que las enfermedades, pues, son causa, ¿verdad? Están originadas, tiene su raíz, ¿verdad? Su raíz última, ¿verdad? Es el pecado, ¿verdad? El pecado de desobediencia. Entonces nosotros, ¿sí? Necesitamos aprender a operar en el reino de la luz, ¿sí? Aprender a operar, ¿verdad? En el reino de Cristo. Jesucristo, ¿verdad? Es nuestro libertador, ¿verdad? Jesucristo es nuestro salvador.
Jesucristo, ¿verdad? Es el que viene a darnos vida, ¿sí? Él es el que trae vida y dice la Escritura que vida en abundancia, ¿sí? Y sabemos que el enemigo, ¿verdad? Opera en las tinieblas, el enemigo vino a matar, robar y destruir, ¿verdad? Y su naturaleza es de destrucción, su naturaleza es de muerte. Entonces tú y yo estamos llamados, ¿verdad? A deshacer las obras del diablo, ¿sí? Bueno, eh, 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 quiero que leamos, ¿verdad? Dice el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5. ¿Sí? Voy a tomar mi Biblia, ¿sí? Es lo que me ayuda. Permítanme colocarme. Ok. Dice entonces el Evangelio de Juan, capítulo 5. Y esta escritura se refiere, ¿verdad?, al hombre que fue sanado, ¿verdad?, en el estanque y Jesús lo sanó, ¿verdad? Y, pues este hombre, eh, después de haber sido sanado, ¿verdad? Resulta que se va al templo, porque como estaba enfermo, pues él no podía entrar al templo, pero resulta que llega al templo y Jesús se lo encuentra ahí, ¿verdad? En el templo, versículo 14, y le dice, mira, dice, has sido sanado, dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Sí? Y entonces, meditando en esta declaración de Jesús, ¿verdad? Eh, eh, nos damos cuenta, ¿no? Cómo hubo una sanidad divina, ¿verdad? Pero la vida de la persona tiene que ser guardada, tiene que ser cuidada. Así que cuando Dios te sana, hay que cuidar la vida, ¿verdad? Todos tenemos que cuidar nuestro caminar, todos tenemos que mantenernos en Cristo Jesús. Y Jesús le dice, mira, has sido sanado, dice, no peques más, ¿verdad? Dice, ya, abstente, hasta ahí llegaste, hasta ahí, ¿verdad? Ya no más, des lugar al pecado. Le está diciendo, ya no le abras la puerta al enemigo destructor, dice, para que no te venga algo peor. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que hay personas que son sanadas de una manera milagrosa, ¿sí? Pero le abren la puerta al enemigo y entonces la condición que viene después va a ser peor que la que estaba. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado de esta advertencia que nos está dando la Escritura. Dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Sí? Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces lo que más les enojaba, ¿verdad? A los judíos, a los religiosos, ¿sí? Era que Jesús estaba, ¿verdad? Quebrantando el sábado, ¿sí? El día de reposo, ¿sí? Y Jesús, ¿verdad? Pues lo vemos hacer milagros en los días de reposo, qué tremendo, ¿no? Jesús lo usaba, ¿verdad? Y de esta manera aún, ¿verdad? Confrontaba a los religiosos. Y entonces en el versículo 17 dice Jesús, ¿verdad? Dice, Jesús le respondió, dice, mi padre hasta ahora trabaja. Y entonces fíjate la respuesta tremenda de Jesús. Mi padre hasta ahora, o sea, les está diciendo, mi padre hoy está trabajando, o sea, sigue trabajando hoy, ¿sí? Y entonces Jesús dice, y yo trabajo. Si mi padre trabaja, yo trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Padre, ¿verdad? Y Jesús, ¿verdad? Jesús es el Señor del sábado, Jesús es el Señor del día de reposo, ¿verdad? Él es Dios, ¿verdad? Y el día de reposo está bajo la sujeción de Cristo, ¿verdad? Y pues bajo la sujeción del Padre. Pero dice Jesús, ¿sabes qué? Yo trabajo porque veo a mi Padre trabajar, ¿sí?
¿sí? Y entonces esto nos ayuda a nosotros a entender, ¿verdad? El caminar de Jesús en la vida de milagros, en la vida de sanidades, ¿verdad? En el ministerio de sanidad y milagros, ¿sí? Una dependencia completa del Padre, ¿sí? Y tú y yo debemos de tener una dependencia completa del Hijo, ¿verdad? Tú y yo estamos bajo la guianza del Espíritu Santo, bajo la conducción del Espíritu Santo, ¿verdad? Bajo, ¿verdad? La autoridad del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. ¿Sí? Y bueno, dice el versículo 18, por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, ¿sí? Haciéndose igual a Dios. ¿Sí? Entonces respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo, dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Sí? Y entonces vemos, ¿verdad?, la sujeción del Hijo al Padre y vemos la dependencia del Hijo, ¿verdad? ¿Sí? Una dependencia completa del Padre. Y entonces lo que el Padre hace, lo hace el Hijo, ¿verdad? Y el Hijo está viendo que el Padre sana, ¿verdad?, al que está enfermo, entonces el Hijo va y sana al que, ¿verdad?, está enfermo. Entonces Jesús, ¿verdad?, podía ver en el Espíritu lo que el Padre estaba haciendo en el Espíritu y cómo estaba sanando ese hombre. Y Jesús viene entonces, ¿verdad?, nada más, ¿sí?, a desatar el cumplimiento de la voluntad de Dios que Jesús ya había visto, ¿verdad?, hacer al Padre en el Espíritu, ¿sí? Y entonces se está manifestando la sanidad, ¿sí? Entonces el Hijo dice, no hace nada por sí mismo, ¿sí? No hace nada. El Hijo depende completamente del Padre, ¿sí? Y porque todo lo que el Padre hace, dice, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo, dice, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre, dice Jesús, levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Amén. Entonces, qué tremenda declaración de Jesucristo, ¿sí? Qué tremenda declaración. Y Jesús nos enseña, ¿verdad?, a tener una vida, ¿verdad?, sometida a autoridad. Tú y yo no podemos caminar en autoridad si no estamos sometidos a una autoridad, ¿sí? Y entonces, escúchame, Jesús lo que hacía es porque estaba bajo la autoridad del Padre. Y como estaba sometido al Padre, ¿sí?, la autoridad del Padre operaba sobre la vida del Hijo, ¿sí? Y lo que el Hijo hacía, ¿verdad?, es porque la autoridad del Padre estaba sobre él y en la autoridad del Padre él podía operar, ¿sí? Él podía operar en los milagros. Entonces veíamos el domingo, yo les comentaba, ¿verdad?, que Jesucristo, ¿verdad?, dando eh, este mismo, este mismo sentir, ¿verdad?, que estamos viendo aquí en Juan, pero en otras escrituras, ¿verdad?, es exactamente lo mismo, como Jesucristo, ¿verdad?, eh, con la autoridad del nombre que estaba sobre él, porque dice, Dios puso su nombre en él, ¿verdad? Y entonces esa naturaleza operaba en él, ¿verdad? Y todo el poder y la autoridad que había en él operaban porque el Padre, ¿verdad?, era el que hacía las obras, ¿sí? Entonces, eso nosotros lo tenemos que, ¿verdad?, aprender. Tú y yo tenemos que aprender a caminar bajo autoridad para que podamos operar bajo la unción, ¿verdad?, bajo la autoridad delegada, ¿sí?, de la autoridad sobre nuestras vidas, ¿sí? Entonces, yo les decía que Jesús, ¿verdad?, podía representar, ¿sí?, a la autoridad del Padre, ¿verdad?, porque eh, eh, estaba sujeto al Padre, ¿sí? Bueno, eh, Jesús hace una declaración todavía más profundas. Dice, y cosas mayores u obras mayores que estas, dice, le mostrará el Padre, de modo que todos se maravillen, ¿sí? Porque como el Padre, dice, levanta a los muertos y les da vida, ¿sí? Imagínate la unción, ¿verdad? Y la autoridad para operar sobre la muerte, ¿sí? ¿Sí? Y para echar fuera la muerte, ¿verdad? Y dar vida a lo que estaba muerto. Dice, así también el Hijo, a los que quiere, da vida.
¿sí? Y esto no nada más opera en lo natural, sino opera en lo natural y en lo espiritual, ¿sí? Entonces la vida espiritual, ¿verdad? Que se perdió por causa del pecado, ¿verdad? Pues, y entró la muerte. Entonces empieza a operar, ¿verdad? La vida de Cristo, ¿verdad? El que Él quiere, ¿verdad? Al que Él quiere le da vida, ¿verdad? A los que se arrepienten, pues, ¿verdad? Y le reciben como Señor y Salvador, ¿verdad? Dice que Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Fueron salvos. Entonces les da vida, ¿sí? Así también el Hijo a los que quiere da vida. Bueno, ¿cómo viene la vida entonces? Viene cuando hay arrepentimiento de pecados, ¿sí? Y entonces viene el perdón de Dios, ¿sí? Y entonces viene la vida de Dios, ¿sí? Bueno, eh, hemos visto, ¿verdad?, cómo la desobediencia de Abraham, de Adán, le abrió la puerta para que la maldición de la ley entrara en operación, ¿sí? eh, eh, Dice, por causa de un hombre, ¿verdad? Entró el pecado, ¿sí? Entonces, cuando entra el pecado, ¿verdad? Esa maldición de la ley entra en operación, ¿verdad? Para desatar muerte. Y por causa del pecado entró la muerte, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que esto es lo que mueve al Padre y al Hijo desde la eternidad, ¿sí? Para proveer el sacrificio de Jesús, ¿sí? Para que viniera no solamente a darnos salvación, ¿sí? No solamente a darnos vida, ¿sí? Y rescatarnos de la muerte eterna, sino que también, ¿verdad? Su sacrificio vino a librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Déjame. Verás. Quería comentarte esto, andaba buscando una notita que había puesto ahí, pero ya, ahorita que te hablaba del caminar de Jesús, ¿verdad? Cuando, eh, quiero recordar, cuando le dice, ahorita que te leía en la escritura, nada más que ya cerré la Biblia, ¿verdad? Y dice que se encontró, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Se encontró al que había sido sanado en el estanque, ¿no? Y, y entonces viene la palabra, ¿verdad? Y, y dice, y le salvó, en lugar de decir, y le sanó. Ahorita ya no recuerdo, se me fue la escritura, ¿sí? Y entonces nada más quería recordarte, ¿verdad? Que eh, eh, yo te comentaba, ¿no? La sanidad está incluida en la salvación, es parte de la salvación. Y por eso, ¿verdad? La palabra salvación es la palabra que hemos comentado muchas veces, sozo, ¿verdad? S-O-Z-O, sozo, ¿verdad? Es la palabra que usa la Biblia, ¿verdad? Una palabra griega, ¿sí? Y esta palabra, ¿verdad? Salvación o la palabra sozo, ¿sí? Significa salvación, significa rescate, significa, ¿sí? En el Evangelio de Juan 5:14, gracias, ¿sí? Y es que cerré la Biblia y ahí tenía separada la escritura esa, ¿no? Entonces, déjame, a ver, voy de nuevo.
Sí, le dice, mira, no peques más, ¿verdad? Dice, mira, has sido sanado, no peques más, ¿no? Entonces, esta palabra, sozo, ¿verdad? Incluye, ¿verdad? No solo es salvación, sino es liberación, ¿verdad? Y es sanidad, ¿sí? Entonces, la liberación y la sanidad están incluidas, pues, en la palabra salvación, ¿sí? Y entonces, la palabra salvación la usamos, ¿verdad? O sea, la enfocamos más cuando alguien se arrepiente de sus pecados, ¿verdad? Y es salvo, ¿verdad? O sea, hubo arrepentimiento de pecados, la persona se arrepintió, la persona fue perdonada y entonces fue salvo, ¿verdad? O sea, vino la salvación a su vida. ¿Sí? Y entonces nos damos cuenta que muchas veces Jesucristo les dijo, ¿verdad? Tu fe te ha salvado, ¿sí? En lugar de decirle tu fe te ha sanado, ¿sí? Y entonces cuando es la palabra sanado, entonces nos damos cuenta que esa sanidad pues opera, ¿sí? En el cuerpo, ¿verdad? Pues fuiste sanado, ¿sí? Pero cuando viene la salvación, no solamente eres sanado, sino que eres liberado y además, ¿verdad? Pues recibes salvación, ¿sí? Entonces el Señor nos salva del pecado y de la muerte, ¿sí? Y nos justifica, ¿verdad? Y nos da vida eterna, ¿sí? Y entonces esta palabra sozo incluye prosperidad también, ¿sí? Incluye rescate, ¿verdad? Victoria, ¿sí? Nos da seguridad, entramos en una seguridad que no teníamos. Y entonces cuando entramos en la salvación, ¿sí? Eh, nos damos cuenta que lo que Dios está haciendo con la salvación es que Dios toma a la persona, ¿sí? Y lo regresa al diseño original, ¿sí? Al diseño original, que fue donde se rompió todo en el principio, cuando pecó Adán, ¿verdad? Cuando Adán peca, ¿verdad? Trae corrupción, trae muerte, pues se desata la enfermedad, ¿sí? A su vida, ¿sí? Y, 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 y esta corrupción o esta muerte, ¿verdad? Pasa a todos los hombres, ¿sí? Como veíamos en el libro de Romanos, ¿no? Cuando empezamos leyendo, ¿sí? Dice ahí en Romanos capítulo 5, versículo, creo que es el 12, dice, por cuanto todos pecaron, ¿sí? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces vemos cómo Adán, ¿sí? Transfirió, ¿verdad? Sus pecados, ¿verdad? Los transfirió a todo su linaje, ¿sí? A todos los herederos. Y entonces todos los que salieron de él, y que ahí viene toda la humanidad, ¿sí? Fuimos herederos, ¿sí? De pecado, o sea, lo heredamos, ¿sí? Y entonces la rebelión, ¿sí? Por causa de la desobediencia, la rebelión, ¿verdad? Fue transmitida o fue heredada a todos. Y por eso nos damos cuenta, ¿verdad? De cómo hay rebelión en el corazón desde los chiquititos. Nadie les enseñó a ser rebeldes, ¿verdad? Pero ya nacen con esa rebelión en el corazón, ¿sí? ¿Sí? Y esto me recuerda, déjame, déjame tomar mi Biblia y en el Salmo 51, ese salmo, ¿verdad? Nos habla de la condición en la que llegó o cayó eh, David, ¿verdad? Pero hay nada más un versículo, te voy a leer, no me voy a meter en esto, ¿sí? Fíjate, dice el versículo 5, Salmo 51, 5, dice, he aquí, en maldad he sido formado, ¿sí? Y en pecado me concibió mi madre, dice, ¿sí? Entonces, qué tremenda
declaración tuvo David, ¿verdad? Que, o sea, entendimiento, ¿verdad? De cómo, ¿verdad? Dice, nací en maldad, ¿sí? Quiere decir, nací en pecado, ¿sí? Y así fui formado, ¿sí? Fui formado en iniquidad, ¿sí? Fui formado en completa iniquidad, ¿sí? Por causa del pecado. Entonces, cuando David se da cuenta de esto, ¿sí? Entonces David está declarando, aunque lo estamos infiriendo, ¿verdad? O sea, lo alcanzamos a ver en la escritura, ¿sí? David está declarando que por causa de su pecado, ¿sí? Él ve primero, ¿verdad? Se da cuenta, ¿sí? Primero, que delante de Dios es culpable, ¿sí? Y entonces, acuérdate, hubo un tiempo desde que mandó matar al esposo de Betsabé, ¿verdad? Desde ahí hasta que el profeta Natán lo confronta, ¿sí? Todo ese tiempo que pasó se había hecho el loco, ¿sí? O sea, no reconoció que era pecado, ¿verdad? No, o sea, no, él no, yo soy el rey, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Cuando viene ya la convicción del Espíritu sobre su vida, se dio cuenta que era culpable, ¿sí? Y entonces ahí es cuando empieza a escribir el Salmo 51, ¿verdad? Que es un salmo de confesión, de reconocimiento, ¿verdad? De, 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 de de sentirse culpable delante de Dios, ¿verdad? De un verdadero arrepentimiento, profundo arrepentimiento. Sí, lo segundo, ¿verdad? Pues que si está en pecado, él es un extraño para Dios. Entonces, cuando pasa eso, ¿verdad? Cuando uno cae en pecado, ¿verdad? Se siente que se aleja de Dios, se siente que se separa de Dios, lo empieza a sentir lejano, 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 cada vez más lejano. Y tú ves a las personas que de repente, ¿verdad? Empiezan hasta que dejan de congregarse. O sea, eran de los que se sentaban en las primeras filas y luego se sientan en las más atrasito y luego más atrasito y luego más atrasito y hasta que llegan hasta atrás, ¿verdad? Y luego ya de ahí, cuando ya están hasta atrás, pues ya no vienen, ¿sí? Y empiezan a retirarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sienten culpables y se sienten extraños, ¿verdad? Y entonces les empieza a molestar la alabanza, les empieza a molestar las prédicas, ¿verdad? Se sienten aludidos, se sienten tachados, se sienten señalados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo tercero que se forma, ¿verdad? Es que se sienten enemigos de Dios, ¿sí? Entonces cuando David está diciendo, ¿verdad? He aquí en maldad he sido formado, ¿sí? Y en iniquidad he sido moldeado, ¿sí? En la iniquidad me dio forma la iniquidad, ¿verdad? Por causa del pecado, ¿verdad? Están pasando estas cosas, ¿no? Primero que pues delante de Dios, ¿verdad? Él se sintió culpable, ¿verdad? Él se sintió extraño, como que se alejó de Dios, ¿verdad? Se sintió como enemigo de Dios, ¿sí? Y lo cuarto, se sintió esclavizado al pecado, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que, que, que todo esto, ¿verdad? Opera por causa de que entró, o sea, se abrió la puerta, ¿sí? Al pecado. Y luego, ¿verdad? Entró la enfermedad. Y entonces tú vas a encontrar en varios salmos, ¿sí? Cómo David sufrió en su cuerpo. Él decía que hasta los huesos, dice, se consumen mis huesos. Empezó a sentir debilidad aún en los huesos, sentía dolor en sus huesos, ¿verdad? Entró tan profunda, ¿verdad? Dice, todo mi cuerpo, dice, está afectado, ¿verdad? ¿Por qué? Por causa del pecado, porque entró la enfermedad, ¿sí? Entonces tú y yo debemos de entender que la salvación, ¿sí? La salvación es el plan de Dios, es el plan de Dios para conformar al hombre, ¿sí? A la imagen de su Hijo Jesús, ¿sí? Entonces nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que hay un diseño divino que tiene el propósito, ¿sí? De tomar al hombre, a la naturaleza caída, a los que fueron concebidos en maldad, en pecado, ¿sí? Y moldeados, ¿verdad? Moldeados en iniquidad por causa del pecado. O sea, Dios los toma, ¿verdad? Cuando se arrepienten verdaderamente, ¿verdad? Y entonces los lleva, ¿verdad? Los pone en la mesa de trabajo para empezar a darles la imagen, la forma, los conforma a Jesucristo, ¿verdad? A la imagen de Jesucristo, ¿sí? Y por eso dice la Escritura
¿sí? Dice, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Entonces hay un llamamiento, pero nos tiene que conformar, ¿verdad? Entonces el propósito de Dios es conformarnos o conformar al creyente, ¿sí? A la imagen de Jesús. ¿Sí? Y entonces vemos cómo opera, ¿verdad? Todo lo que el propósito de Dios tiene para nuestras vidas. Y entonces Dios nos puede, o sea, hace el llamado, ¿sí? Viene un llamado a tu vida. Y dice la Biblia que es un llamamiento santo, ¿sí? Así que tú y yo tenemos que aprender, ¿verdad? A operar, ¿sí? En la naturaleza de Cristo, en la naturaleza de Jesús. Dice Romanos 8, estoy en la página 100. ¿Sí? Dice Romanos 8 en el manual, versículos 2 y 3, dice, porque la ley dice del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿sí? Nos estamos dando cuenta entonces, ¿verdad? Por la misma palabra, ¿sí? Que tenemos dos cosas, el espíritu, ¿verdad? De vida, que es en Cristo, ¿sí? Y tenemos, dice la Escritura, ¿sí? Tenemos la ley del pecado y de la muerte. Entonces tenemos la ley de vida, la ley del espíritu de vida, y tenemos la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Y cuando somos concebidos, como dice David, en maldad, entonces lo que opera en nuestras vidas cuando estamos sin Cristo es la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Y entonces estamos bajo una ley, y bajo esa ley no podemos hacer nada en contra, estamos atados por la ley. ¿Sí? Entonces, velo de esta manera, ¿sí? Es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad te tiene a ti atado a la tierra, ¿sí? Y tú quieres brincar y salirte, ¿verdad? Y la gravedad te atrae y o sea, pegas el brinco y vas para abajo, ¿verdad? O sea, te sujeta la ley, ¿sí? Entonces, de esa manera queremos salir y no podemos, y la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? Nos atrapa, ¿sí? Y entonces necesitamos que venga una ley, ¿verdad? Con un poder, ¿verdad? Sobre o superior a la ley del pecado y de la muerte, y es la ley del espíritu de vida en Cristo, ¿verdad? Dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿sí? O sea, lo que era imposible, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿sí? Condenó al pecado en la carne. Y entonces Jesús, ¿verdad? Vino y dice que en semejanza de carne de pecado, ¿sí? Entonces Él nació como nosotros. Nosotros nacimos, ¿verdad? En carne de pecado, ¿sí? Pero Jesús nació en semejanza, no nació en pecado. Nació en semejanza de carne, o sea, con la misma carne con la que tú y yo nacemos, pero sin pecado, ¿sí? Y entonces, a causa del pecado del hombre, ¿sí? Jesús tomó todos los pecados sobre sí mismo, ¿verdad? Y se hizo maldición, no porque él haya pecado, sino porque tomó el pecado del hombre, y el pecado del hombre, ¿verdad? Liberó toda la maldición del mundo sobre sí mismo, ¿sí? Y entonces condenó al pecado en la carne, quiere decir, lo clavó en la cruz del Calvario. Y esto es lo que nos dice el libro de Romanos 8, ¿verdad? Versículos 2 y 3. ¿Sí? Entonces, lo único que separa, ¿verdad?, al hombre de Dios, ¿verdad?, es el pecado. O sea, dice la misma escritura en el libro de Romanos, también capítulo 5, que hay un muro de separación, ¿sí? Por causa del muro de separación del pecado, ¿verdad? El hombre, ¿verdad?, está destituido de la gloria de Dios, ¿sí? Y bueno, entonces a consecuencia del pecado, ¿sí?, la maldición de la ley fue desatada, ¿sí?, sobre la humanidad, sobre el hombre, trayendo, fíjate, pobreza, enfermedad, temores, ¿sí?, opresiones, corrupción. ¿Sí? Entonces, esta maldición de la ley,
que es la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Liberó todas estas cosas, ¿sí? La pobreza, liberó la enfermedad, liberó los temores, liberó las opresiones, ¿verdad? Y entonces vemos cómo Jesús, ¿verdad? Cuando es llevado, ¿verdad? Hacia la cruz, ¿sí? Eh, o sea, Él tuvo que cargar con todas estas cosas, ¿sí? Él se hizo pobre para que nosotros, dice, fuéramos enriquecidos, ¿sí? Él se hizo enfermedad para que por sus llagas nosotros fuéramos sanados, ¿sí? Él vino a deshacer, ¿verdad? A sanar a todos los oprimidos por el diablo. Y entonces vemos lo que la Biblia, déjame tomar mi Biblia, ¿dónde quedaste? El libro de Isaías. Isaías 53. Dice el versículo 4, ciertamente llevó Él, dice, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido, ¿sí? Y entonces por causa del pecado del hombre que fue tomado en Cristo, Jesús, ¿verdad? Fue herido, fue azotado, fue golpeado, ¿verdad? Fue castigado en su persona y en todo su cuerpo, ¿sí? Dice que le tuvimos por herido de Dios y abatido, ¿verdad? Lo quisieron quebrantar, quebrar, ¿sí? Pero Él dice que Él llevó nuestras enfermedades. Quiere decir, cargó con ellas, ¿sí? Y bueno, ¿cuál fue la actitud de Jesús? Dice la Escritura, aquí mismo tú lo vas a leer, dice, como un cordero fue al matadero, ¿sí? Despreciado, desechado, quebrantado, varón de dolores. Estoy leyendo lo que está aquí en la Escritura, ¿no? ¿Sí? Entonces el Señor, ¿verdad? Voluntariamente sufrió este castigo, ¿sí? Él fue crucificado. Ahora, en la página 100 tienes estos versículos, ¿no? Que hemos estado leyendo, pero a mí me gusta leerlos en mi Biblia, ¿sí? Entonces, si a ti te gusta subrayar, pues, o sea, las palabras claves es Él llevó, ¿verdad? Él cargó, ¿verdad? Él sufrió, ¿sí? Le tuvimos, dice, por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces las gentes dijeron, es que es Dios, es que es un pecador, ¿verdad? Y Dios está trayendo su juicio sobre él, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que Jesús, ¿verdad? Pues no fue ni herido ni crucificado, ¿sí? Eh, 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 porque él hubiera pecado, ¿verdad? Incluso él hubiera estado enfermo. Él no estaba enfermo. Él no tenía enfermedad en su cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Acuérdate la escritura. Jesucristo les dice a los discípulos, ¿verdad? Yo veía, dice, caer, ¿verdad? A Satanás del cielo, ¿verdad? Lo veía caer como un rayo, dice, ¿sí? Y dice, ahora viene el juicio para este mundo, ¿sí? Y luego dice Jesús también, ¿verdad? Pero el diablo dice, el enemigo, Satanás dice, nada tiene de mí, nada, ¿sí? Y entonces no había en su vida ninguna puerta, ninguna rendija por donde pudieran entrar los espíritus de enfermedad, ¿sí? Y entonces lo vemos a él, ¿verdad? Que no eran sus propias enfermedades ni sus propios pecados, ¿sí? Los que lo llevaron a ser herido y a ser crucificado, ¿sí? Sino que él mismo, de su voluntad, o sea, voluntariamente, fue hecho maldición por nosotros, ¿sí?
¿Para qué? Para poder darnos una salvación completa. Y cuando digo salvación completa, ¿sí? Entonces usamos la palabra sozo, ¿sí? ¿Sí? Y entonces nos damos cuenta, ¿sí?, que este sozo opera porque Él nos dio salvación, ¿sí?, a ti y a mí, y a todos los que le han recibido como Señor y Salvador, ¿sí?, que estaban muertos, ¿sí?, y recibieron vida, ¿sí?, recibieron vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que el espíritu, ¿sí?, que estaba muerto, ¿sí?, recibió el milagro de la resurrección, ¿sí?, y nuestro espíritu resucitó a vida, recibió vida, ¿sí? Y luego nuestra alma, ¿sí?, que estaba fraccionada y estaba toda quebrantada y estaba cautiva, ¿verdad? Estaban en celdas, prisiones internas, ¿verdad? De cautividad, ¿sí? Él vino a liberarnos, ¿sí? Él vino a liberar nuestra alma, ¿sí? Pero Él también vino a sanar nuestro cuerpo. Y entonces cuando hablamos de una salvación completa, estamos hablando, ¿verdad?, de las tres áreas que operan en nuestro espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, Él viene a limpiar nuestras vidas. O sea, yo te decía hace ratito, ¿verdad?, que lo que Dios hace, cómo opera la salvación, es tomar al hombre, ¿verdad?, y llevarlo o restaurarlo a su condición o a su diseño original, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que Él viene, ¿verdad?, pues a sanar la tierra de nuestro interior, esa tierra de nuestro corazón, ¿verdad?, es sanada, esa tierra, ¿verdad?, es limpiada, pues, es limpiada completamente, ¿verdad?, y es ordenada, ¿sí? Y nuestra salvación, nuestra vida, ¿verdad?, es librada o liberada de enfermedades y de tinieblas, ¿sí? Y entonces somos liberados del pecado. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos y dice que el pecado es quitado. O sea, no solamente es cubierto, no es removido completamente de nuestras vidas, ¿sí? Y entonces no estamos sujetos ya a muerte, ¿sí? Y esto a veces o sea, no lo entendemos como cristianos, muchas veces nos cuesta trabajo llegar a entender este punto, ¿verdad? Que viene la salvación y Dios nos salva de la muerte. Pero tú me vas a decir, oye, pero pues te van a enterrar. Pues sí, pero Jesús dijo, no está muerto, solo duerme. Y entonces me voy a dormir, pero voy a despertar. Y en su tiempo, el cuerpo que se fue a la tumba, ¿sí?, se va a levantar también en resurrección, ¿verdad? Pero va a ser un cuerpo glorificado. Y cada uno de nosotros que estemos en Cristo Jesús, ¿sí?, tendremos un cuerpo glorificado, ¿sí? Y quiere decir, ¿verdad?, que aunque técnicamente, ¿verdad?, la palabra muerte opere, nos morimos, ¿sí?, pero no vamos a pasar por los horrores de la muerte de los que van a sufrir aquellos que mueren sin Cristo. Esos sí van a tener unos horrores terribles, 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 y esa va a ser la segunda muerte. Y entonces nosotros vamos a ser liberados, ¿verdad?, de esos horrores de la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús ya murió por nosotros, para que nosotros no vivamos la experiencia de esa muerte terrible, ¿sí? Entonces piénsalo, medítalo, ¿sí?, manténlo en tu corazón, ¿sí?, mastícalo, ¿verdad?, medítalo, ¿sí?, cómo la salvación, ¿verdad?, tiene que operar completamente en nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces, si tú lees el Apocalipsis, va a llegar el tiempo cuando Dios, ¿verdad?, declara, ¿verdad?, ya no va a haber más pecado, ni muerte, ni dolor, ¿sí?, ni enfermedad, ni maldiciones, ¿sí? Todas esas van a ser removidas de la tierra, ¿sí? Y entonces en la página 100 tienes tú Apocalipsis 22, 1, 3. Dice, después me mostró un río limpio de agua, voy a tomar el manual, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Dice, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Dice, y no habrá más maldición. O sea, se acabó. Se acabó el tiempo del pecado, se acabó el tiempo de la muerte, se acabó el tiempo de la iniquidad, se acabó el tiempo de la rebelión, se acabó el tiempo de la maldición, ¿sí?
Entonces va a ser el tiempo donde todas las cosas serán restauradas a su diseño original. Amén. Bueno, aquí el manual en la página 101 trae Isaías capítulo 1, que ya habíamos visto, no sé si un par de veces, ya léelo tú con calma. Es cuando el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios le está leyendo la cartilla, ¿sí? Y le está diciendo, ¿verdad? Dice, todo tú, ¿verdad? Toda tu cabeza, dice, está enferma, todo tu corazón está doliente, ¿sí? Desde el pie hasta la cabeza, dice, no hay ninguna cosa sana, todo está herido, todo está hinchado, todo está podrido, todo está llagado, ¿sí? Y entonces viene, ¿verdad? Viene la palabra del Señor, dice, hey, dice, ven a mí, dice, ven luego y pongámonos a cuentas, ¿sí? Ponte a cuentas conmigo, ¿verdad? Y entonces ya empieza a hablar del pecado y ya empieza a hablar o sea, vuélvete a Dios, ¿verdad? Y arrepiéntate, o sea, reconoce, así como David, ¿verdad? Reconoció, ¿verdad? Que él era verdaderamente culpable, ¿verdad? Y que él, ¿verdad? Había perdido toda comunión con el Señor y que se había convertido en enemigo de Dios. En vez de ser el ungido, ¿verdad? Ahora estaba siendo el enemigo de Dios, ¿sí? Por causa del pecado. Y entonces dice la escritura, ¿verdad? Aquí en Isaías, te voy a leer nada más ya el versículo 19, ya lo último, de 19 y 20, ¿no? Después de decir, ¿verdad? Si tus pecados fueran tan terribles, dice, yo los voy a emblanquecer, ¿sí? Pero dice el 19, si quieres, dice, y oyereis, si quisiereis y oyereis, ¿sí? Comerás el bien de la tierra. Entonces, qué tremendo, porque cuando está la maldición del pecado, ¿sí? Aún la tierra, ¿verdad? Sufre, aún la tierra está bajo maldición. Desde el Edén la tierra está bajo maldición, ¿sí? ¿Sí? Pero si tú, ¿verdad? Te arrepientes, si quieres verdaderamente un cambio, si quieres verdaderamente ponerte a cuentas con Dios, ¿verdad? Y oyeres su palabra, oyeres sus mandamientos, oyeres sus estatutos y sus decretos, y alineas tu corazón y guardas todas estas cosas en tu corazón y caminas en obediencia, entonces dice, vas a comer el bien de la tierra. Quiere decir que la tierra te va a reconocer y la tierra va a empezar, ¿verdad? A responderte a ti, y la tierra va a saber quién es el dueño de la tierra. La tierra reconoce al dueño, ¿sí? Entonces Dios le entregó la tierra, ¿sí? A Israel, y la tierra reconoce a su verdadero dueño, que es Israel, ¿sí? Entonces, mientras la tierra de Israel estaba en posesión de otras naciones, ¿verdad? Que se apropiaron de eso, la tierra no respondía, era como un desierto terrible y completo, ¿verdad? Seco, que no producía nada, y pura piedra y pura piedra y pura piedra. Pero cuando Israel, ¿verdad? Vuelve de nuevo, ¿verdad? A la tierra de su posesión, a la tierra que Dios le entregó por herencia, por heredad, ¿sí? Entonces Israel se convierte de nuevo en una nación, y entonces la tierra empieza a reconocer a su dueño, ¿verdad? Y entonces vemos cómo la tierra empieza a producir y a producir y a producir, y la tierra que es un desierto ahora se ha convertido, ¿verdad? En un vergel que aún, ¿verdad? Envía alimentos a otras naciones, ¿sí? Entonces vemos, ¿verdad? Si quieres y oyes, dice, comerás del bien de la tierra. Si no quieres y fueres rebelde, dice, serás consumido espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que aún, ¿verdad? Dios nos da su razonamiento. Si quieres y si no quieres, te va a pasar esto. Y si sí quieres, vas a tener esto. ¿Verdad? Y nos pone el bien y el mal. Dice, escoge tú, pero yo te digo, escoge el bien, ¿sí? No escoges el mal. Escoge la vida, no escoge la muerte, ¿verdad? O sea, sé sensato, dice Dios, oye mis razonamientos, para que tú razones con mis razonamientos, ¿sí? Y entonces viene, ¿verdad? Viene aquí en el manual, segunda de Crónicas 7:14, que ha sido un motor, ¿verdad? Que ha impulsado la oración, ¿verdad? Y ha impulsado por muchos años, a la iglesia, ¿verdad? A que ore, ¿verdad? Dice, si se humillare mi pueblo, ¿sí? Y entonces aquí viene, ¿verdad? El secreto, pues, de la vida de restauración, ¿sí? Si tú y yo nos humillamos delante de Dios, ¿sí? Dice, ¿te acuerdas? Lo veíamos el domingo, humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te va a exaltar, ¿verdad? Él te va a levantar, ¿sí? Humíllate, dice Dios, si se humilla mi pueblo sobre el cual, dice, mi nombre es invocado, ¿sí? Si mi pueblo entra en la revelación de mi nombre, dice, y oraren,
¿sí? Y buscar en mi rostro y se convirtieren, ¿sí? Cordón de tres dobleces otra vez. Si oraren, si buscar en mi rostro, ¿sí? En adoración, en alabanza, en adoración, ¿sí? Si se convirtieren, ¿sí? Si buscaren, ¿verdad? Como Jesús, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Y como Dios ungió con Espíritu Santo, ¿verdad? Y con poder. Y luego Jesús dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido. O sea, si nosotros nos convertimos a Dios, ¿verdad? De nuestros malos caminos para buscar la unción del cielo, entonces vamos a tener ese cordón de tres dobleces que va a ser, ¿verdad? Una fortaleza para nuestra vida espiritual. Dice Dios, entonces, ¿verdad? Hay una consecuencia, ¿sí? Si tú haces eso, entonces yo voy a hacer esto otro. ¿Qué voy a hacer yo? Dice Dios, yo oiré desde los cielos, voy a oír tu oración, ¿sí? Y luego dice, perdonaré sus pecados, ¿sí? Necesitamos, ¿verdad? Que venga el perdón, ¿sí? Y sanaré su tierra. Y entonces nos damos cuenta cómo la sanidad, ¿verdad? Y el perdón están ligados, ¿sí? La sanidad y el perdón están ligados, trabajan juntos, ¿verdad? Trabajan juntos, ¿sí? Y híjole, yo creí que eran menos páginas, pero todavía nos quedan algunas, ¿sí? Entonces, aquí viene un pasaje en el libro de Mateo, capítulo 9, está también en tu manual, ¿sí? Y en este pasaje, ¿verdad? Es cuando Jesús estaba, ¿verdad? En una casa y dice que había una multitud de gente, estaba llena la casa, nadie podía entrar, ya estaban por afuera aún, ¿verdad? Hasta por las ventanas asomándose todos llenos ahí y ya no había lugar adentro, pues. Y entonces vienen cuatro hombres, ¿verdad? Cargando un enfermo, ¿verdad? Y dice que se suben al techo de la casa, ¿verdad? Y hacen un hueco, abren ahí el techo, ¿verdad? Y bajan, ¿verdad? En una camilla al enfermo, ¿sí? Y entonces eh, eh, hay un suceso especial, ¿verdad? Que quiero tomar. Entonces dice en el, en el capítulo 9, dice que aconteció un día que él estaba enseñando, dice la escritura, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, y me voy a adelantar, dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar, ¿sí? Entonces, piensa esto, ¿no? O sea, todo el cielo, la unción, o sea, todo estaba listo, ¿verdad? Estaba ahí pues para manifestarse, ¿sí? Pero ¿qué estaba haciendo el Señor? ¿Verdad? Te recuerdo lo que veíamos en el libro de Hechos capítulo 4, ¿verdad? Señor, ahí hay guerra, ¿verdad? Hay guerra, Dios, mira sus amenazas, ¿sí? Pero concédenos, Señor, o sea, concédenos ese denuedo para hablar tu palabra, para predicar, para enseñar, para exhortar, ¿verdad? Para redarguir. O sea, Señor, concédenos ese denuedo. Y Señor, mientras hablamos tu palabra, que tu mano poderosa se mueva, ¿verdad? En señales y maravillas. ¿Sí? O sea, el poder del Señor estaba para sanar mientras Jesús predicaba la palabra, ¿sí? Y entonces viene este evento, ¿sí? En donde el hombre es bajado en esa camilla, ¿verdad? En medio y queda en medio, enfrente de Jesús, ¿verdad? Se lo ponen ahí. Y entonces dice el versículo 20, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces lo que esta persona necesitaba era sanidad, pero Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo Jesús? Sé salvo, ¿sí? Y entonces, yo vuelvo nada más al tema de este capítulo 12, sanidad y perdón, ¿sí? Sanidad y perdón. Bueno, entonces le dice, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados, ¿sí? Y entonces los fariseos, ¿verdad? Y los doctores de la ley, los religiosos, empezaron a pensar, oye, ¿quién es? Este está blasfemando, dice la misma Biblia, ¿no? Que ellos en sus pensamientos cavilaban, ¿verdad? ¿Sí? Ellos pensaban, ¿verdad? Pues, ¿quién es este que blasfema?
¿Quién es este que está hablando esas palabras de blasfemia? ¿Quién es? ¿Sí? ¿Cómo? O sea, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y ellos lo oyeron claramente, tus pecados te son perdonados. Y entonces trajo una conmoción tremenda, ¿verdad? Y entonces Jesús les dice, ¿verdad? ¿Por qué piensan de esa manera? ¿Sí? Y entonces Jesús en el versículo 23 hace esta declaración. ¿Qué es más fácil decir? ¿Sí? Y yo te lo preguntaría ahorita también. A ver, ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿Sí? O sea, ¿qué es más fácil? ¿Sí? A un hombre paralítico que ya no tenía movimiento ni nada y todo, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y entonces yo te quiero regresar, ¿verdad? Allí al capítulo, era 5 de Juan, ¿qué es lo que habíamos leído? Sí, ¿verdad? 5, ¿no? Y entonces le dice al enfermo, ¿verdad? Hey, ¿sí? Tú has sido sanado, dice. Dice, no peques más para que no te venga algo peor. ¿Sí? Y entonces, operando la sanidad y el perdón de pecados. El perdón. ¿Sí? Y ahora lo volvemos a ver aquí. Jesús diciendo, ¿qué es más fácil? ¿Sí? ¿El perdón o que la persona se levante, ¿sí? Y camine? Y entonces yo creo que todos los fariseos se quedaron, ¿verdad? Y los doctores de la ley se quedaron con los ojos cuadrados. ¿Qué será más fácil? O sea, se quedaron ellos, ¿verdad? Como chocados, ¿no? Dice Jesús, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre, pum, se levantó, agarró su lecho y se salió caminando, ¿verdad? Con permiso, con permiso, con permiso, ya me voy a mi casa, ¿sí? Y entonces dice que se fue a su casa glorificando a Dios. ¿Sí? Entonces Jesús, ¿verdad? Está diciendo, ¿sí? La sanidad y el perdón trabajan juntos, ¿sí? Y tenemos que tenerlo eso presente. Entonces yo no sé si se los comenté, ¿verdad? En una de las clases o en una de las predicaciones, ahí en la congregación, ¿sí? Pero yo les decía, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener este principio presente, ¿sí? Y ya no nos va a dar tiempo de verlo, o no sé si lo traiga aquí en lo que estamos estudiando, pero te acuerdo el Salmo 103, ¿sí? El Salmo 103 dice, ¿verdad? Él es quien perdona nuestras iniquidades, ¿sí? Quien nos sana, ¿sí? El que sana nuestras enfermedades. Entonces yo les he dicho, ¿verdad? Tómenlo esto como una dirección de Dios, del Espíritu, ¿sí? Tenemos que estar en la sabiduría de Dios, ¿sí? Viendo, ¿verdad? Que si la raíz de las enfermedades es el pecado, entonces nosotros tenemos que lidiar con la raíz para romper la manifestación de lo que la raíz produce. Y entonces muchas veces tenemos que asegurarnos, ¿sí? De que la persona por la que vamos a orar por sanidad, ¿verdad? Tenga su vida alineada con Dios, ¿verdad? Que verdaderamente se haya arrepentido de sus pecados. ¿Sí? Porque aún muchas veces, o sea, Dios puede sanar al que quiera, ¿sí? Y Dios va a sanar aún a personas que ni siquiera tienen a Cristo en su corazón. ¿Sí? Pero pues a ti y a mí nos va a usar Dios para llevar, ¿verdad? La palabra de salvación, la palabra de esperanza, la palabra, ¿verdad? Que les haga ver su condición y que necesitan ponerse a cuentas con Dios, ¿verdad? Y que Dios los va a sanar. ¿Sí? Dios es misericordioso y Él es el sanador, esa es su naturaleza y Él quiere que todos vivamos esa sanidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar en esa área, ¿sí? Y llevar a la persona, ¿verdad? A que pida perdón. ¿Sí? Yo les he hablado de algunos casos en los que me ha tocado a mí orar primero, ¿verdad? Y yo me doy cuenta, ¿verdad? De la falta de perdón en esas vidas y los llevo, ¿verdad? A que le pidan perdón a Dios porque no han perdonado en su corazón las cosas que han tenido contra otras personas o contra aquellos que los han herido o que los han ofendido, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Pues se ponen a cuentas con Dios, Dios los perdona y todo, y entonces la sanidad es bien fácil. O sea, Dios trabaja, ¿verdad? De manera
de manera conjunta, ¿no? Entonces veíamos en la Escritura cómo, eh, 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 cómo se manifestó, ¿verdad? Esta salvación sobre este hombre que estaba paralítico, ¿sí? Y entonces, una vez que los pecados le fueron perdonados, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, ¿verdad? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Sí, pero ¿qué fue lo primero que le dijo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad? Tus pecados te son perdonados. Y luego vino la conmoción. Y entonces les dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, hey, tú levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces dio la orden ya. La raíz de la enfermedad ya fue tratada, ya fue quitada, ya fue erradicada, ya tus pecados te fueron perdonados, ¿sí? Ya no hay nada que te tenga atrapado en esa enfermedad, ahora yo la suelto, yo la libero. Y tú levántate, levántate. Ya no estás paralítico, levántate, ¿sí? Entonces, volvemos, ¿verdad? Al principio de este capítulo, ¿sí? ¿Está alguno enfermo? Era la pregunta, ¿verdad? ¿Te acuerdas el cordón de 3 dobleces, la oración? ¿Está alguno afligido? Sí, haga oración. ¿Está alguno alegre? Sí, pues cante alabanzas, ¿verdad? ¿Está alguno enfermo? ¿Sí? Entre ustedes, dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, únjanlo con aceite en el nombre de Jesús, y la oración de fe, dice, salvará al enfermo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo primero que va a venir? Salvación. ¿Sí? La oración de fe dice, salvará al enfermo. Primero viene salvación. ¿Sí? ¿Sí? Y luego dice, y el Señor lo levantará. Entonces ya vino perdón de pecados, ahora levántate, ¿sí? Y si hubiera cometido pecados, dice, le serán perdonados. ¿Sí? Hay otra, dice luego el siguiente versículo, confesaos vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Estos versículos, pues, vuélvelos a leer, vuélvelos a estudiar, ¿verdad? Y dile, Señor, haz que se hagan un rema en mi vida, ¿verdad? Y que yo pueda caminar en ellos para que cuando me toque ministrar, Señor, a aquellas personas que están enfermas, yo sepa cómo tratar y cómo ir a la raíz, ¿verdad? De las cosas y traer esa salvación, ¿sí? Entonces, tú y yo nos tenemos que dar cuenta, ¿verdad? Que las enfermedades, ¿sí? Las ataduras del alma, las cautividades, como aquellos que están, ¿verdad? Atrapados en el odio, en el rencor, en el resentimiento, ¿verdad? En las amarguras, en los corajes, en todas esas áreas de pecado, ¿verdad? Pues que no están, que la persona no ha confesado como pecado, pues no las ve como pecado, ¿verdad? Pero son pecado y están en su vida, ¿verdad? Las ofensas, ¿verdad? Que reciben o las ofensas que él causa, ¿verdad? Y que todo eso abre las puertas, ¿verdad? A espíritus de enfermedad, ¿sí? Y entonces todo esto, ¿verdad? Solamente a través del perdón se puede liberar. ¿Sí? Necesitamos que el perdón se convierta en una herramienta, en un arma espiritual que nosotros usemos para romper, ¿verdad? Y, o sea, como dice la escritura ahí, y estas palabras las usó Juan el Bautista, dice, el hacha ya está puesta a la raíz, o sea, métele hacha a la raíz del pecado, ¿verdad? Truena las raíces de pecado, ¿verdad? Para que desarraigas ese árbol, ¿verdad? De corrupción, de muerte y de enfermedad, ¿sí? Y entonces liberamos nosotros la sanidad de Dios, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que la sanidad, cuando no tenemos entendimiento, ¿sí? La sanidad está detenida, está bloqueada, ¿verdad? Está siendo resistida por pecados, ¿verdad? Pecados no confesados, ¿sí? Pecados no confesados, o pecados, ¿verdad? O confesiones de pecados a medias, como el que dice, pues perdono, pero, ¿verdad? No quiero volver a ver en mi vida esa persona, ¿sí? Es como que medio la perdono, ¿sí? Pero, ¿verdad? O sea, no puedo volver a ver a esa persona, ¿sí? Y entonces yo mismo estoy deteniendo, ¿sí? El proceso de sanidad, ¿sí? Entonces, pecados no confesados, ofensas que están retenidas,
¿verdad? Estoy ofendido, 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 y pasan los años y sigue la ofensa, ¿sí? Entonces tú te das cuenta, por ejemplo, este, pues aún hemos visto, ¿no? En los matrimonios suceder ofensas, ¿verdad? Que, eh, que, que luego no se toman como ofensas, pero podemos ver el corazón herido, ¿verdad? Por causa de las ofensas, ¿sí? Y entonces de repente, ¿verdad? Te sacan cosas, ¿verdad? De hace muchos años, ¿verdad? Atrás y todo. Y uno dice, bueno, pues que no me habías perdonado. Pues sí, pero tú me hiciste esto y que no sé qué, y que acuérdate que aquella vez que te dije que no me hiciste caso y los resentimientos y todo guardados ahí, ¿verdad? Y todas esas cosas enferman el alma, enferman el cuerpo, ¿verdad? Enferman aún la mente, ¿sí? Y vemos, ¿verdad? Pues que cuando esas cosas están, fíjate, qué tremendo, porque eh, todas esas son áreas de tinieblas, ¿sí? Cuando hay heridas en el corazón no resueltas, como rechazos, ¿verdad? Y están ahí como resentimientos, ¿verdad? Como odios a las personas, como amarguras, como envidias, ¿sí? Codicias que están ahí, todo, ¿verdad? Son áreas de tinieblas en el corazón, ¿sí? Pero son áreas de cautividad, son áreas que están, ¿verdad? Enrejadas, están, eh, 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 áreas prisioneras dentro de celdas, ¿verdad? De celdas de tinieblas, ¿sí? Que hay en el corazón, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Quiere decir que estas áreas de tinieblas en el corazón, ¿sí? Son áreas, ¿sí? Que le dan derecho legal al diablo para poder operar y poder trabajar, ¿sí? Con espíritus de enfermedad, poder trabajar con espíritus de opresión, poder trabajar con espíritus de suicidio, poder trabajar con espíritus de muerte, ¿verdad? Que atacan las vidas de las personas. ¿Por qué? Porque hay un derecho legal cuando hay tinieblas, ¿sí? El diablo tiene todo el derecho de trabajar en las tinieblas porque es su área, ¿sí? Que le quedó a él. Es donde él puede operar en las tinieblas, en la oscuridad, en la noche, en lo más oscuro, ¿sí? Y entonces nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Cuando no nos damos cuenta de estas cosas, entonces permitimos que todos estos espíritus de enfermedad trabajen, operen, ¿verdad? Y sigan destruyendo, sigan acabando con la vida de la persona, sigan, ¿verdad? Minando las fuerzas, debilitando a la persona, llevándola cada vez a mayor y mayor enfermedad, agravándose, agravándose, manteniéndose enfermedades cíclicas, ¿verdad? Enfermedades como le llama como la llama, ¿no? Enfermedades crónicas, pues, sí, que se mantienen ahí y están, y están, y están, y están, y están operando y no pueden acabar con ellas. ¿Por qué? Porque no se ha puesto el hacha a la raíz, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad? Que pues podemos orar por las personas y orar por las personas, pero si la persona no está dispuesta a arrepentirse o la persona no está dispuesta a confesar, ¿verdad? Sus pecados, pero de corazón, a confesarlos, ¿verdad? Y a ponerse a cuentas con Dios, entonces, ¿verdad? El problema va a seguir y va a continuar y va a continuar y va a continuar, ¿sí? Pues no va a terminar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la raíz ahí está y está provocando, ¿sí? Que pues esta raíz de ese árbol de enfermedad, ¿sí? Siga produciendo su fruto de enfermedad, ¿sí? Bueno, entonces, con esto terminamos en esta noche. Dice el eh, tercer, tercera de Juan capítulo 2, un versículo que ya conocemos mucho. Dice, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y se acuerdan que estuvimos compartiendo este versículo, esta, esta palabra, ¿verdad? En donde yo les decía, ¿verdad? Que Dios nos pone un estándar, ¿verdad? A donde Dios quiere llevarnos. Y el estándar, ¿verdad? Es, ¿sí? Hasta donde, de la manera como prospera tu alma, yo les decía, ¿verdad? Vamos a invertir el entendimiento de esta escritura
¿sí? O sea, de la manera como prospera. Entonces tú prosperas y prosperas y prosperas y esta es tu meta, ¿verdad? Tú ya tienes una meta aquí alta, ya lograste llegar a un nivel, ¿verdad? De prosperidad en tu alma y tu alma ya ha prosperado, ¿sí? Pero vemos las otras tres áreas, ¿sí? El área de, de, de la prosperidad natural, de la prosperidad económica, financiera de tu vida en lo natural, ¿sí? Y entonces está tu prosperidad espiritual y está tu prosperidad acá abajo, ¿verdad? De lo natural, ¿verdad? Y está tu salud, ¿verdad? Que también está por acá abajo. Y entonces dice, de la manera como prospera tu alma, ¿sí? Dice Dios, ¿verdad? Yo te voy a llevar a que tú prosperes. Mi deseo es que tú prosperes hasta que llegues a prosperar en lo natural también, ¿verdad? Al mismo nivel que prosperó tu alma y tu salud también se levante, ¿verdad? Y crezca y sea saludable en la medida de la prosperidad de tu alma, ¿sí? Entonces, lo que impide que nosotros prosperemos en nuestra alma y prosperemos en nuestras finanzas, en lo natural y prosperemos en nuestra salud es el pecado. Eso es lo que verdaderamente, ¿verdad? Bloquea todo, ¿sí? El pecado. Y entonces nosotros necesitamos que nuestra vida sea liberada, ¿sí? Y sea liberada, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay pecado. Quiere decir, somos egoístas, ¿verdad? Somos centrados en nosotros mismos, buscando lo nuestro nada más, ¿verdad? Dándole lugar al egoísmo, a los celos, a las envidias, ¿sí? Dándole lugar a las codicias, ¿sí? El pecado está ahí, ¿verdad? Y está bloqueando que nosotros prosperemos, ¿sí? Y entonces nuestra salud, ¿verdad? Se va a ver afectada, ¿sí? Vamos a ver cómo la salud física, como la salud emocional están siendo golpeadas porque están ligadas, ¿sí? Están ligadas al alma. Y entonces, en medio de todas estas cosas, ¿verdad? Nuestra alma, ¿verdad? Pues no prospera. ¿Por qué? Porque no nos rendimos al señorío de Cristo. No nos rendimos al señorío del Espíritu Santo. Nosotros no permitimos que el Espíritu Santo se convierta en Señor de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos cerrado nuestro oído a la palabra de Dios. Hemos cerrado nuestro oído al mensaje de la palabra, ¿sí? Y entonces el corazón se endurece, el corazón ya no recibe la palabra, ya, o sea, ya no hay cambios, ya no hay transformación interna, ya no estamos siendo renovados en nuestra manera de pensar, ¿sí? Y entonces nuestra vida empieza, ¿verdad? A sufrir, ¿verdad? Todas las consecuencias, ¿sí? De la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Pero cuando nosotros se rinde nuestra vida a Cristo, ¿sí? Cuando nuestra alma, ¿verdad? Se rinde a Cristo y todas esas áreas de tinieblas empiezan a ser liberadas, empieza la luz de Cristo a alumbrar y nuestra alma empieza a ser sanada de todas las heridas, entonces nosotros nos podemos, ¿verdad? Someter a la guianza del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces empezamos a salir a libertad, ¿sí? Y nuestra vida emocional se sana, nuestra vida emotiva se sana, ¿verdad? Nuestra vida física se empieza a sanar y entonces vamos a empezar a ver la sanidad de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sanos, espíritu, alma y cuerpo sanos, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta, como te decía yo hace ratito, ¿verdad? El Salmo 103 dice la Escritura, no te olvides de ninguno de sus beneficios, no te olvides, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, es Él, ¿verdad? Pero además de eso, ¿verdad? Dice la Escritura, si tú sigues leyendo ese Salmo, dice, Él es el que nos rescata del hoyo. Y entonces quiere decir, ¿verdad? Que nuestras vidas, ¿verdad? Van a ser sacadas de las depresiones, ¿verdad? Nuestras vidas van a ser sacadas de los hoyos de la maldad, ¿verdad? De esos hoyos cautividad, ¿verdad? O sea, pozos donde nuestra alma es metida, ¿verdad? Por causa de egoísmos, por causa de envidias, por causa de celos, ¿verdad? Somos atrapados, pero es el Señor el que nos saca de esos hoyos, ¿verdad? Nos rescata del hoyo, ¿sí? Y luego dice la Escritura, y que Él es el que nos corona de favores y misericordias. Entonces nuestra vida va a empezar a prosperar. ¿Por qué? Porque Dios nos está coronando ya, nos está poniendo ese manto de favor, ese manto de misericordia en nuestras vidas y nuestra alma empieza a prosperar y toda nuestra ser, toda nuestra alma, ¿verdad? Y nuestra salud y nuestra vida, ¿verdad? Natural empieza a prosperar, ¿sí? Y entonces termina diciendo esta parte del Salmo, Él es el que sacia de bien tu boca,
¿sí? Él es el que sacia de bien tu boca. Quiere decir que tu boca, ¿verdad? Va a empezar a comer del bien de la tierra. ¿Sí? Dios va a traer sanidad a la tierra de tu vida espiritual, ¿verdad? Y vas a empezar a comer del bien de la tierra. Y tu tierra, ¿verdad? O sea, tu vida espiritual, ¿sí? Tu vida piadosa, ¿verdad? Va a empezar a prosperar, ¿verdad? Y vas a darte cuenta cómo Dios es bueno, ¿verdad? Y Dios te empieza a bendecir y va a empezar a bendecir tu caminar y va a empezar a bendecir tu negocio y va a empezar a bendecir todo lo que hagas, dice la Escritura, va a prosperar, todo lo que emprendas se va a dar, todo lo que negocies, ¿verdad? Vas a obtener, ¿verdad? Bendición y todo. Y luego termina esta porción de esta escritura, ¿verdad? Dice, para que de modo, dice que te rejuvenezcas como el águila. ¿Verdad? Y cuando yo leí eso, dije, gracias Señor, porque necesitamos ser renovados, ¿verdad? De repente, ¿verdad? Has llevado un ritmo muy fuerte, muy pesado y todo, y sientes que tus fuerzas ya empiezan a menguar, sientes que tus fuerzas empiezan a decaer, ¿verdad? Aún por la misma edad. Entonces necesitamos rejuvenecernos en el espíritu. Este cuerpo, dice la Escritura, ¿verdad? Que va perdiendo vitalidad, ¿verdad? Porque el cuerpo va decayendo, pero tu espíritu se tiene que volver fuerte y fuerte y fuerte y cada vez más fuerte, ¿verdad? De modo que te rejuvenezcas como el águila, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, por esta noche, por este tiempo, por este manual. Señor, declaramos, Señor, que todo lo que hemos visto y estudiado, Señor, a través de estos dos manuales de la obra del Espíritu Santo y este manual de sanidad y milagros, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por la instrucción, por la preparación, por la impartición que ha habido, Señor, en cada una de las clases, por, Señor, el entendimiento, Señor, por darnos, Señor, una mente que retenga, Señor, por ayudarnos a comprender, Señor, tus caminos, tus propósitos, Señor, y tus diseños, Señor, y gracias por los patrones espirituales, Señor, que tú nos revelas, Señor, gracias por estos cordones de 3 dobleces, Señor, que tú nos entregas, Señor, para formar esa vida de fortaleza, Señor, espiritual en cada uno de nosotros, Señor, y yo te doy gracias, Señor, porque veremos, Señor, cómo se aceleran las sanidades, Señor. Gracias por cada uno, Señor, de los que, Señor, ha pasado por el valle de enfermedad, Señor, pero tú lo has levantado, Señor, porque tú lo estás, Señor, sanando y tú lo estás prosperando, Señor, porque su alma, Señor, ha prosperado, Señor. Y ahora cada persona, Señor, puede declarar, Señor, que tú has sido bueno con ellos. Tú has sido bueno con ellas, Señor, y tú les estás dando, Señor, una vitalidad, una fuerza, Señor, y tú los estás rejuveneciendo como el águila, Señor. Gracias por las águilas renovadas, Señor, que tú estás entregando agua viva, Señor. Señor, somos una congregación profética, somos una congregación apostólica, somos una congregación, Señor, en donde las águilas, Señor, se convocan, Señor, para poder liberar la palabra profética de sanidad, Señor, y de liberación, Señor. Señor, de sanidad, Señor, de liberación, Señor, y de salvación, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor, porque tú estás haciendo y formando, Señor, a un equipo, Señor, de intercesores proféticos, Señor, un equipo, Señor, que caminen en el ministerio de sanidad y milagros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Pues date un aplauso porque hemos terminado y terminamos juntos y terminamos estos dos manuales, Señor, y estamos siendo preparados para entrar, Señor, a una etapa, Señor, de mayor entendimiento todavía. Vamos a entrar a los planos apostólicos, amén. Así que prepárense, ¿verdad? Respiren porque sigue nuestra preparación a otros niveles todavía de más autoridad espiritual, ¿verdad? Todavía. O sea, Dios quiere que sigamos creciendo y creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Así que pues un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, allá a Rosa, a Rodrigo, a Rodolfo, a Raúl y Susi, a María, a Mariana, a Jaime y a Jenny, a Imelda, a Gloria, a Fernando y a Blanquita, a Caro y Alex, a Bruno, ¿sí? Y algunos otros más que deberían de estar y no estuvieron, ¿verdad? Y pues que Dios les bendiga, que Dios les haga prosperar su camino y pues hemos concluido esta etapa, ¿verdad? Pues gracias por su perseverancia, gracias por su apoyo y gracias por su dedicación, ¿verdad? Ya les avisaremos cuando iniciamos, ¿verdad? El siguiente módulo, pero va a ser ya pronto, ¿sí? Entonces, por ahí les vamos a dar la noticia, amén. Así que pues nos vemos, que Dios les bendiga y pues esta fue nuestra última clase, amén. Así que
pues felicidades, nos vemos el viernes, los seguimos invitando a que nos veamos el viernes y que trabajemos juntos, ¿verdad? Que celebremos el cumpleaños otra vez, no le hace, repetimos el cumpleaños y que tengamos otra rica cena, amén. Así que Dios les bendiga y felicidades, nos vemos, buenas noches a todos, hasta la vista. Ándale, pastor, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Buenas noches a todos. Buenas